23:05 y llegamos a este espacio en el que acompañamos a las personas que están buscando sus orígenes biológicos, las miles de personas en el país que están buscando sus orígenes biológicos. Nos vamos hasta el corazón de la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con nuestro amigo Sergio Fabián Herrera. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marcelo, muy pero muy buenas noches. Muy bien, por suerte de estar otra vez juntos en este programa. Bueno, la verdad que sí, es una alegría poder compartir miércoles cada 15 días, miércoles por medio, este espacio. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy, Sergio? Bueno, Marcelo, durante estos 2 años que tiene este ciclo de búsqueda en este programa, hemos estado escuchando a través de los distintos buscadores que muchos se han realizado eh, ADN ancestrales o en algunos casos o family tree, como se le Ujú. dicen. Y bueno, creo que era conveniente en este programa poner un manto de claridad en todo lo que es esto y decir qué es realmente, a dónde nos lleva, qué es lo que nos dice, porque la gran mayoría de los buscadores que hemos entrevistado se han hecho estos estudios y que obviamente han ayudado mucho a la búsqueda, al encuentro y saber, eh, bueno, que ya nos van a explicar ahora, Ujú. todo lo que eso conlleva. Así que el programa de hoy es muy educativo, podríamos decir, esclarecedor y que va a ser que es una herramienta muy útil de esta ONG que se llama Nuestra Primera Página, Ujú. una herramienta muy útil para todos los buscadores. Y bueno, vamos a estar entrevistando en este caso desde Rosario a Juan Pablo Villaverde, que es el vicepresidente de esta ONG y que, bueno, a la vez es el informático y programador en bioinformática, que ya nos va a explicar cuál es su profesión, y su actividad dentro de esta organización. Así que si queréis le damos la bienvenida a Juan Pablo. Le damos la bienvenida, ya lo tenemos sumado a nuestra charla. Muy buenas noches, Juan Pablo Villaverde, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un gusto compartir el espacio con ustedes. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles esa posibilidad. Bueno, Eh, Juan, Ser- Juan Pablo, eh, como ya venimos avanzando en las publicidades, decinos por favor, qué es nuestra primera página? Bueno, les cuento, nuestra primera página es una asociación civil, es una ONG argentina que comienza su actividad en el año 2015. Tenemos 7 años de actividad en el país, donde ayudamos a personas a buscar su origen biológico y a buscar familiares biológicos, especialmente esas personas que no tienen elementos documentales a partir de los cuales comenzar la búsqueda, que en Argentina es algo muy frecuente. Eh, ¿A qué me refiero con elementos documentales? Hay casos de adopciones donde existen expedientes de adopción, entonces se puede recurrir judicialmente a una búsqueda documental y en el expediente muchas veces hay datos como para buscar esos orígenes. Pero la amplia mayoría de las personas que buscan su origen biológico, eh, que es amplio, no es simplemente buscar al padre y a la madre biológica, también hay hermanos biológicos, hay otros tipos de relaciones familiares. Bueno, esa amplia mayoría son personas que fueron anotadas como si fueran hijos biológicos de la familia que los crió como hijos propios, sin ser una adopción, ¿sí? Son situaciones de apropiación, aunque esa palabra muchas veces en Argentina se la vincula con lo que es terrorismo de Estado, ¿no? La gente tiene la idea, Exacto. vincula esa apropiación, terrorismo de Estado, y no es así. Muchas veces no tiene ninguna relación con terrorismo de Estado, otras por supuesto que sí, pero eso es una franja solo de unos años de la historia de nuestro país. Y bueno, estas realidades existen desde mucho tiempo antes y también después. Y justamente al no haber documentos y muchas veces tampoco haber testimonios para buscar, la gente se siente abatida, se siente con una necesidad concreta, ¿no? Porque el origen biológico es un derecho humano, universal, y la gente tiene esa necesidad.
pero piensa que no tiene forma de buscar. Ahí es donde aparece nuestra ONG, aparece nuestra primera página, ayudando y apoyando a la gente en la búsqueda a través de una herramienta que se conoce todavía relativamente poco en el país, que son las pruebas de ADN ancestral. Son pruebas de ADN, pero no las que normalmente se conocen de uno a uno. Yo, por ejemplo, pienso que puedo ser hijo de una persona, voy con esa persona, se compara el ADN de las dos y es o no es. Son pruebas de ADN donde la comparación se hace contra millones de otras personas que forman parte de bancos genéticos y se pueden encontrar relaciones familiares mucho más amplias y con mucha mayor precisión. En eso, nuestra ONG se especializa en Argentina. Comenzamos a hablar de esta tecnología en el año 2015, como te comentaba. Así que bueno, tenemos mucha experiencia en esto. Ha corrido mucha agua bajo el puente y hoy en día, antes era, en ese año, digo, el 2015 fue un año iniciático, eran pocas las personas que hacían esta prueba de ADN y hoy en día son cientos de manera mensual, superan los 1000 a nivel anual solamente. Las pruebas de uno de los laboratorios, hay varios, así que bueno, realmente para nosotros es una alegría muy grande poder acompañar todas estas iniciativas de búsquedas personales y los encuentros que se dan permanentemente también. Juan Pablo, o sea, hablamos de ADN ancestral o Family Tree. Family Tree sería que estamos hablando de la misma cosa, es el laboratorio, es el estudio que se hace, ¿cómo podríamos llamarlo? Sí, está bien aclarar esto porque como Family Tree DNA, que es un laboratorio, fue el primero en llegar a la Argentina y ofrecer los kits de ADN, la gente comenzó a asociarlo y a decir, me hice el test de Family Tree o me hice el Family, coloquialmente, que es Sí, una sí. prueba de ADN, pero no es el único laboratorio. Hay 4 grandes laboratorios a nivel mundial, de los cuales 2 de esos laboratorios históricamente no han trabajado con la Argentina, y los otros 2 laboratorios son justamente Family Tree DNA y el otro es MyHeritage, que también es una opción perfectamente válida para hacer las pruebas de ADN. La ventaja que tiene Family Tree DNA es que es mucho más rápido y más directo y también más económico. Entonces, el grueso de la gente se vuelca hoy en día a Family por eso, porque el kit para tomar su muestra de ADN le llega a su casa en 24 horas o 48 horas, directo desde Argentina. En el otro caso, el kit se envía desde Estados Unidos y hay trámites de aduana, es más complejo todo. Entonces, bueno, por eso es que se habla muchas veces de Family o de Family Tree, pero no es la única opción. Hay también, Juan, sí, sí, sí. Juan, ¿cómo podemos, a ver, nos conectamos con la organización, con nuestra primera página, ¿cómo se hace cómo se hace el ADN, cómo lo tenemos que hacer, hacia dónde va, en qué lugar se hace? exacto, Comentar, ¿de por qué se favor. trata? Mucha Sí, gente tiene exactamente. miedo porque dice, bueno, hay un análisis de sangre, hay un pinchazo, bueno, Sí, claro. no digamos esa fantasía, digamos, es una realidad que existen otros estudios bioquímicos, esto es un estudio Sí. bioquímico complejo, de hecho, porque es un análisis de ADN, pero es muy sencillo de realizar porque se envía a domicilio un kit, que es un sobre que tiene algunos elementos para que cada persona pueda tomar su propia muestra de ADN y pueda enviarla por correo al laboratorio, el laboratorio la procesa y luego tiene sus resultados. ¿Cómo se toma? El kit, que son los elementos para tomar esa muestra, contiene 2 cepillos, 2 cepillitos unos 20 centímetros, que se pasan por la cara interna de la boca, por la cara interna de las mejillas, durante un minuto más o menos, y eso lo que hace es una colecta de células epiteliales de la boca, que son las que después se van a analizar en laboratorio. Se toman 2 muestras por seguridad, se guardan en unos sobres especiales, plásticos, que son los que protegen la muestra en todo el viaje, y se envían por correo a Rosario, donde está nuestra ONG, y nosotros hacemos el envío internacional al laboratorio en Estados Unidos, en Houston. Eso es un tema porque hay un costo en ese envío internacional, pero nuestra ONG se hace cargo de ese costo para que la gente pueda tener más cercanía a esta prueba y bueno, no resulte tan costoso. ¿En cuánto tiempo podemos recibir este resultado?
una vez mandado, es decir, Rosario, de Rosario a Houston, y la vuelta de correo será, o se comunican ustedes, ¿cómo viene el resultado? Eso, bueno, del envío desde Rosario a Houston es muy rápido, llega aproximadamente en 5 días. Y en ese momento llega la muestra al laboratorio en Houston y demora aproximadamente un mes en estar los resultados. Cuando están los resultados, se envía un correo electrónico a la persona que envió su muestra, avisándole que están, y esa persona puede ingresar con un usuario y una contraseña, que es totalmente confidencial, y ver esos resultados de ADN, eh, que, bueno, a su vez son 2 informes. Y bueno, acá es interesante comentarte cuáles son esos informes, qué es esa información de Sí, ADN, sí, ¿cómo se lee? cómo se lee, qué es. Porque uno dice, Claro, bueno, los resultados de ADN, ¿qué es eso? Bueno, hay 2 informes. Y lo interesante es que no son solo orientados a gente que busca su familia. Cualquiera puede hacer estos pruebas de ADN porque son muy informativos y muy ricos e interesantes para cualquiera. Uno de esos informes es un informe étnico. Nosotros, Argentina es un país de inmigrantes, ¿no? Ya, bueno, pasaron varias exactamente. generaciones, pero bueno, tenemos nuestros antepasados y nuestras costumbres de inmigrantes. Mucho italiano, muchos españoles. Y eso se ve en los resultados de ADN. Uno de los informes es el informe étnico, que da porcentajes de las etnias y los lugares de nuestros antepasados. Entonces, en esos resultados podemos ver, bueno, yo tengo un 30% italiano, tengo un 40% español. Bueno, ese tipo de informe lo podemos tener ahí. Puedo ver también que tengo un 15% de nativo americano, que es un montón, o un porcentaje mucho más grande. Y eso es muy, muy valioso porque no todo el mundo conoce a todos sus antepasados. Y a veces a muchas personas les resulta más enriquecedor esto, conocer cuáles eran los lugares o las culturas de los antepasados que tener un nombre nada más, ¿no? Como a veces puede entregar una investigación genealógica. Entonces, esto es también otro enfoque que también apoya la búsqueda genealógica. Y el otro informe es el que tiene que ver con la búsqueda de familiares. Es un informe que da una lista de coincidencias de ADN, que es una lista de personas que comparten ADN con nosotros porque tienen un antepasado en común. Es decir, que son familiares biológicos nuestros, que puede que sean familiares cercanos o lejanos. La potencia de este tipo de estudio, que se llama ADN ancestral o genotipado de marcadores SNP o SNPs, se llama eso, es más técnico, por eso Sí. coloquialmente le llamamos ADN ancestral, es enorme porque analiza alrededor de 600.000 marcadores genéticos y eso le permite encontrar relaciones familiares hasta varias generaciones atrás. Lo puede encontrar, bueno, por supuesto, una coincidencia con un hermano, un medio hermano, madre, padre, pero también puede encontrar una coincidencia con un primo hermano, con un tío, con un primo segundo, con un primo tercero, y ahí ya estamos empezando a hablar de que el antepasado en común está varias generaciones atrás, bisabuelo o un tatarabuelo. Y eso lo detecta el análisis y aparece la coincidencia. Y veríamos el nombre y apellido de la persona con la que coincidimos, su foto, una dirección de correo electrónico, se lo podemos escribir y ponernos en contacto para tratar de ver por dónde viene esa relación. Y en algunos casos también un árbol genealógico donde podemos analizarlo antes incluso de hacer contacto, ver su árbol genealógico y ver justamente cuál es esa rama de su genealogía que nos gusta. Recibimos este informe, bueno, obviamente el étnico muy importante porque sabemos de nuestra eh, la cultura a la que pertenecemos, que aparte como vos decías recién, Argentina es un crisol de culturas de todos lados, así que seguramente vamos a tener varios de varios lugares. En este segundo informe, donde vos nos estás diciendo la cercanía o no o el porcentaje a la persona biológica que podemos pertenecer, a la familia biológica que podemos pertenecer, ¿cuándo estamos ante un porcentaje cercano y en qué se mide esto? ¿Y cuándo podemos decir, bueno, este porcentaje que tengo de esta persona, que del listado que ustedes me mandan, es como para hacer contacto? Es decir, estamos más cercanos a, en el caso, como hablamos siempre de los buscadores, de nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Cuánto, cuándo tenemos ese valor? ¿O cuál es ese valor que tenemos que tener en ¿Cuál es el cuenta? valor? Bien.
Bueno, en esto hay distintos laboratorios, muestran esta cantidad de ADN que uno comparte con otra persona de distintas formas, de dos formas, no muchas más. Algunos lo muestran con porcentaje, es decir, bueno, con tal persona uno comparte un 2% del ADN o comparte un 15%, que es la forma quizás más intuitiva. Y la otra forma es a través de una unidad de medida que se llama centimorgan. Asusta un poco el nombre, ¿no? Pero no es más que una unidad de medida. Exacto. No tiene por qué asustar. Es como medimos la distancia en metros o en kilómetros y medimos la cantidad de ADN que se comparte con otra persona en centimorgan. Y bueno, hay una correlación. Por ejemplo, alrededor de 150 centimorgans es un 2% de ADN. Y bueno, ahí tu pregunta, ¿cuántos centimorgans hace falta compartir con una persona para que podamos empezar una investigación y encontrar a nuestra familia cercana, ¿no? ¿Quién busca? ¿O qué porcentaje? Bueno, para dar una idea de qué significa cada porcentaje, bueno, voy a dar un número para no explicar mucho. Alrededor de 900 centimorgans, 800, 900 en promedio, es el ADN que se comparte con un primo hermano, ¿sí? Con un primo segundo podemos compartir 400 centimorgans, 350 centimorgans, ¿sí? Entonces, bueno, con esa cantidad es muy valioso porque podemos contactar a esa persona y estamos hablando. Con un primo hermano compartimos un abuelo. Entonces, esa persona, si conoce sus antepasados y su genealogía, y yo lo encuentro porque comparándose con las 3 o 4 millones de personas del banco de datos, aparece casualmente esa coincidencia. Yo solo tengo que averiguar cuáles fueron sus abuelos y empezar a analizar su árbol genealógico hacia abajo, contactar a la familia. Bueno, muy rápidamente puedo llegar a la verdad, ¿no? De los orígenes. A medida que la cantidad de ADN compartido es menor, la cantidad de centimorgans o el porcentaje es más chico, la relación con la persona es más lejana y es más difícil armar el árbol genealógico y hacer esa búsqueda, pero es posible. A partir de lo que nosotros consideramos que es un porcentaje o una cantidad que permite hacer una investigación, es un 2% del ADN o 150 centimorgans, lo cual no significa que con menos no se pueda investigar. Hay gente que, estamos hablando de 150, hay gente que con alrededor de 30 centimorgans comenzó una investigación y encontró a su madre biológica. Por ejemplo, una persona en concreto, un caso en particular, que estoy recordando ahora, pero hay mucha cantidad. Lo único que significa es más difícil, ¿sí? Disculpame que te corte un segundito. Eso debe variar también seguro con la cultura o las etnias a la que pertenece, porque seguramente algunas, algunas razas, digamos, o no sé si es la palabra exacta, tienen mucho más fuerza por a ver, no sé si la raza aria o el italiano, o alguna raza que tenga mucha más fuerza en su sangre, seguramente el Morgan debe de variar, ¿no? Sí, no tiene que ver con eso, Ah, ¿no? pero no, pero está muy bien la pregunta, porque sí sucede algo parecido, que no tiene que ver con una cuestión de que haya ciertas etnias que por características genéticas eh, prevalezcan o predominen o tengan mayor intensidad, llamémosle, pero sí ocurre que ciertas, ciertas etnias o ciertos colectivos y que tienen que ver también con lo geográfico, ¿no? A veces y a veces no, a causa de la endogamia o de las relaciones dentro de la propia cultura, hacen que las relaciones, el ADN compartido que se muestra, dé la impresión de que la relación es mucho más cercana de lo que realmente es. Eso ocurre con algunas poblaciones endogámicas que tienen que ver con el pueblo judío, askenazi o incluso con algunas cuestiones, algunas poblaciones a nivel regional, por ejemplo, del interior de nuestro propio país o también en otros países, donde a lo largo de quizás de 200 años se relacionaron únicamente con gente de la misma población. Entonces, bueno, ese nivel de relaciones endogámicas hacen que el ADN que se comparte con estas personas sea mayor que el que nosotros eh, esperaríamos, mejor dicho, que la relación que nosotros estimaríamos naturalmente con esta persona sea más lejana. Pero bueno, son casos especiales,
tomamos en cuenta como para que no distorsionen la distancia de la relación de parentesco. Esas son cuestiones muy, muy específicas, pero sí ocurre. Ahí hablabas de, bueno, que teníamos en cuenta un 2% o 150 centimorgan de ahí para hacia adelante o hacia arriba, digamos, aumentando ese porcentaje, ya teníamos una cercanía hacia alguien biológico que familiar nuestro. Decinos, en el caso de que, ¿cómo hacemos el contacto? ¿Qué tiene nuestra primera página como para contribuir a este contacto? Si yo me tengo que comunicar, se comunican ustedes. Bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Quiénes son? Porque ahí viene la pregunta, los ángeles de búsqueda. Bueno, Ángeles de Búsqueda es una iniciativa de nuestra ONG muy reciente, que bueno, nos da muchísimo gusto haber lanzado este año, era algo que estamos proyectando desde hacía bastante tiempo, y es justamente un grupo de personas especializadas en búsqueda a través de genealogía, utilizando técnicas de genealogía genética, que brinda ayuda a personas que buscan a su familia y tienen un resultado de ADN relativamente cercano como para iniciar una investigación, pero no tienen los conocimientos o los recursos para avanzar con la investigación. Entonces, eso ocurre mucho. Hay personas que hacen el test, pero no terminan de tener los elementos o no tienen el tiempo o distintos tipos de recursos como para avanzarlo. Entonces, esta iniciativa NPP Ángeles de Búsqueda les permite contactarnos y que se les asigne una persona dedicada a tomar su búsqueda y avanzarla en conjunto con una experiencia extremadamente amplia en investigación genealógica y en genética. Eh, Tenemos en el equipo varios genealogistas del país y también de otros países. Hay genealogistas especializados de Brasil, de Uruguay, que están colaborando dentro del equipo y también gente con muchísima experiencia en investigación desde lo genético. Así que bueno, eso es también un recurso, porque uno podría pensar, bueno, tengo el resultado de ADN, pero después no sé cómo avanzar. Bueno, un camino es aprender, que es realmente es el más deseable y es algo muy interesante y hay recursos. Nosotros también les brindamos recursos para que aprendan, pero también pueden apoyarse en esto. Marcelo. Sí, Juan Pablo, si yo accedo a realizarme este examen de ADN, la información que yo proporciono va a parar a una base de datos, ¿verdad? Eso es así. Mi información ya queda en una base de datos. Exactamente. Esto funciona de esa forma, cada persona que manda la muestra de ADN Ujú. incorpora a su vez estos datos en un banco de datos para que queden en comparación con las personas que envíen a futuro sus muestras. Entonces la información está en permanente comparación. Claro, Yo mando mi muestra ahora, voy a tener el resultado. es un ida y Mando. vuelta, porque la gente, Exacto. alguien que vive en Europa, en Estados Unidos, se hace también el ADN, que tiene algún vínculo sanguíneo conmigo, me va a encontrar porque yo, a su vez, yo proporcioné la información mía. Exactamente, así es. Ujú. Y los resultados, la lista de coincidencias de ADN va creciendo permanentemente a medida que mayor cantidad de personas van incorporándose al banco de datos. ¿Y ustedes hacen algún cotejo con el banco de datos genéticos que hay en el país? El Banco Nacional de Datos ¿El Banco Genéticos. Nacional de Datos Genéticos? Sí, no, por distintos motivos. Por un lado, porque el Banco Nacional de Datos Genéticos es un banco cerrado, los datos no se comparten con otros bancos o con otras organizaciones, entonces si bien sería interesantísimo poder hacerlo, Ujú. no existe la posibilidad porque no la brinda el banco. Y por otro lado, la tecnología que utiliza el Banco Nacional de Datos Genéticos no es la misma. Ellos analizan otros marcadores genéticos que son tradicionalmente utilizados desde hace un par de décadas, 3 décadas en realidad, y el ADN ancestral utiliza otros marcadores, son mucho más potentes. Como les decía, el ADN ancestral analiza alrededor de 600.000 marcadores y los bancos de datos como el Banco Nacional de Datos Genéticos y otros más analizan marcadores STR, nombre técnico, pero se analizan entre 20 a 23, bueno, una cantidad muy reducida de marcadores.
y bueno, también la capacidad de resolución estadística que tienen menor, entonces no permiten hacer una comparación tan amplia como la que hacen los laboratorios que hacen ADN ancestral. Claro. Y ustedes, como para tener una idea, ¿con qué universo de ADNs hacen la comparación? Bueno, acá lo interesante es que yo nombraba esa cantidad de 3 millones o 4 millones de personas que hay en el banco de datos de Family Tree DNA. Ujú. Eso es uno de los bancos. El otro es MyHeritage, y lo interesante es que si una persona hace la prueba de ADN en Family Tree DNA, puede de forma gratuita descargar sus propios datos, que es un archivo digital que se baja, se descarga en una PC o en un celular, y cargarlos, los puede cargar a otros laboratorios como MyHeritage y obtener también coincidencias de ADN ahí. Entonces, sin costo, sin necesidad de hacer otra prueba de ADN, tienen sus datos y la comparación en distintos bancos de datos. Quienes quieran hacerse el ADN se tienen que comunicar con ustedes y ustedes le envían un kit, ¿no es cierto? Ese kit tiene un costo. Exactamente, sí. Ujú. Nosotros desde la ONG lo que hacemos a lo largo de este tiempo fuimos avanzando en eso, pudimos eh, cubrir y subvencionar gran parte de los costos de los kits de ADN. El costo de envío internacional lo cubre nuestra ONG, no hace falta pagar. No es solo un tema de costo, también las certificaciones para que una muestra biológica pueda salir del país. Ujú. De eso también se ocupa nuestra ONG, con la colaboración de un laboratorio local que Claro. nos ayuda de forma desinteresada. Lo que en Así que sí, criminalística sería la cadena de custodia. exactamente, Mm. sí, sí, sí. Y bueno, y el costo del kit y del análisis, si uno va a hacerlo directamente con el laboratorio en Estados Unidos, actualmente es alrededor de 4 veces lo que cuesta hacerlo a través de nuestra ONG, Ujú. o sea que se hace muchísimo más accesible. Juan, arrancamos noviembre y es un mes especial para nuestra primera página, para todos ustedes, para ese equipo maravilloso que está trabajando tanto tiempo, ya hace tiempo, que hace poco, pero ya hace mucho que están en esto. ¿Qué es lo que se viene en nuestra primera página en este mes? Bueno, este mes también es muy especial. Este año tuvimos muchas cosas. Como les comentaba, tuvimos la iniciativa de lanzamiento, la iniciativa Ángeles de Búsqueda, y tuvimos el pre-lanzamiento y ahora en noviembre el lanzamiento oficial de Argenética. Argenética es el primer banco de comparación genética abierto y gratuito de América Latina. Es un banco internacional de comparación genética. Es un proyecto que nos llevó mucho tiempo, un proyecto muy ambicioso, que, bueno, permite que las personas, como les comentaba, que hicieron pruebas de ADN en Family Tree DNA, en Ancestry, 23andMe, MyHeritage, que son distintos laboratorios, puedan descargar sus datos y cargarlos en este banco de comparación cruzada y encontrar relaciones familiares con personas de otros bancos de datos. Esto no existe en América Latina. Sí existe conceptos parecidos en Estados Unidos, pero son íntegramente en inglés, la usabilidad es muy compleja y no tienen el enfoque de la búsqueda familiar, ¿sí? Nosotros desarrollamos esto siempre encarado desde el punto de vista de la misión de nuestra organización, que es encontrar relaciones familiares y colaborar para que la gente encuentre sus raíces. Así que bueno, esto es algo que estamos presentando. El que quiera entrar a argenetica.com ingresa con un navegador y ya hoy en día pueden hacer un pre-registro para recibir un aviso muy pronto cuando se haga el lanzamiento oficial. Y ahí, bueno, van a recibir información. Quien se haya hecho la prueba de ADN para subir sus datos y quien no se haya hecho la prueba todavía, bueno, va a poder averiguar un poco más de qué se trata y va a poder. Juan Pablo, Excelente, excelente esta iniciativa. mm, Sí, Marcelo, no, perdón. quería consultarte, Juan Pablo, ¿hay alguna restricción o algún filtro, digamos, para acceder a este kit y hacerse el ADN? Es decir, eh, se busca primero la motivación que tiene la persona para hacerse este ADN, ustedes lo consultan, sugieren tal vez alguna otra
metodología de investigación, porque convengamos, hay personas que están buscando sus orígenes biológicos porque de chiquitos han sido apropiados, ya sea por la metodología de la dictadura o han tenido este, eh, algún problema, su mamá muy joven, producto de algún abuso y que los dan en adopción, se hacen estas apropiaciones. Y otros que quieran saber, bueno, yo quiero saber si tengo parientes en Italia, ¿no? Porque estoy interesado en la nacionalidad italiana. ¿Se hace algún tipo de evaluación previa? Sí, eso, bueno, los intereses son muy disímiles, tal como vos decís. Hay gente que hace las pruebas de ADN porque les interesa por búsqueda familiar y gente que lo hace por interés de otro tipo, étnico, gente que hace genealogía. Ujú. Para los genealogistas es una herramienta muy importante. En eso nosotros lo que hacemos es, de antemano, a la gente que nos contacta, brindarles toda la información y explicarles qué es lo que brinda el test. Ah, Después, bueno, cada uno a partir de eso decide si lo quiere hacer o no, y también pueden hacerlo y optar solamente por uno de los, por ejemplo, que le interesa solo la parte étnica, pero no quiere entrar en contacto con nadie, puede deshabilitar esa parte y no tener la comparación con las demás personas. La ujú. realidad es que casi nadie lo hace, a todo el mundo le interesa, Claro. aunque no estén buscando familiares, a veces se encuentran con sorpresas, Sí, sí, con sí. una rama de la familia que no conocían y les interesa ponerse en contacto. Ujú. Algo que es un aporte, pero siempre la decisión es de cada persona. Claro. ¿Alguna herencia en una isla de Grecia, por ejemplo, que no vendría nada mal? Hay mucha fantasía con eso, pero en ese sentido hay mucha gente que comenta, pero realmente en todos estos años jamás hemos visto nada que tenga relación con cuestiones de ese tipo. Claro. Así que sí, sí. Sergio. Bueno, este, te consultaba, ¿cómo está formado este equipo en el que vos sos vicepresidente? ¿Quiénes lo forman? ¿Cuáles son más que los nombres, también los nombres, los profesionales? ¿Qué tipo de profesionales existen en esta organización? Las funciones, claro, sí, eso es Exacto. importantísimo. Bueno, hacemos muchas cosas, por eso es muy Claro, por importante. eso sí. Claro, hay muchas cuestiones. Bueno, vos ya comentaste sobre lo que yo hago. Mi formación es desde siempre orientada a la tecnología, informática, yo soy programador y también hago análisis bioinformático y estoy muy involucrado con el proyecto de la genética. Pero bueno, eso es una parte nada más. Después, bueno, una parte importantísima para mí de lo que hace nuestra primera página es el grupo de apoyo psicológico. Tenemos un equipo de psicólogas que coordinan un grupo de apoyo que está abierto para cualquier persona que se quiera acercar, más allá de veníamos hablando de la ADN. Bueno, esto, personas que se hayan hecho la prueba de ADN o no, simplemente es un grupo para personas que buscan su origen biológico o para madres que buscan a sus hijos e hijas, que es otra realidad también muy fuerte de nuestro país, que es el robo de bebés. Exacto. Así que bueno, eso es un espacio que está disponible y invitamos a cualquiera que quiera escribirnos para averiguar un poco más de qué se trata y ver si es algo que pueda aportar, bueno, que lo haga, porque bueno, tenemos un espacio que es una contención muy importante y donde se puede compartir también con otras personas que viven realidades similares. Así que bueno, tenemos esa visión por un lado, lo que comentaba, todo lo que es bioinformática y tecnología por otro. Tenemos el equipo de Ángeles de Búsqueda, que es un equipo heterogéneo que tiene gente de distintas áreas, mucha gente de genealogía, pero bueno, también con otras, gente con otra llegada desde la genética y bueno, todo lo que es esa combinación. Y bueno, también tenemos, la realidad es que como ONG tenemos mucho trabajo administrativo que también vamos Seguramente. llevando día a día, porque bueno, gestionar todo esto es mucho trabajo. Bueno, no solamente, bueno, yo te agradezco enormemente este momento para esclarecer bien cuáles son sus actividades, la actividad de la ONG.
Sabemos que muchos buscadores ya se lo han hecho. Hay muchos que no conocían o no tenían todavía conocimiento de esto. Y bueno, alentamos a que se lo puedan hacer. Y también aquellos que no buscan, porque por ahí esta cuestión solidaria de poder colaborar y estar ayudando a otros y pertenecer a una base de datos y ser comparadas en otras bases, también es una herramienta muy importante para que se pueda ampliar esta base de datos y se pueda llegar a lo que uno tanto está buscando. Yo te agradezco enormemente tu presencia acá. Un saludo muy grande a todo el equipo, lo felicito, mucha suerte con esto de Argenética, que va a ser muy importante, aparte es en Latinoamérica, así que son el primer modo, así que van a estar presentes, así que te agradezco enormemente. Así que de mi parte, un abrazo muy No, grande, gracias a vos. muchísimas gracias, y bueno, Marcelo, te dejo a vos. Sí, también Muchas gracias. agradecerle muchísimo a Juan Pablo Villaverde, vicepresidente de la ONG Nuestra Primera Página. La verdad que nos ha ilustrado sobre un tema que yo voy a confesar era absolutamente desconocido, este mecanismo y este método para lograr llegar a los orígenes biológicos. Así que te mando un abrazo muy grande a vos y a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sergio, ¿estás ahí todavía? Eh, sí, sí, acá estamos. Bueno, Bueno, la verdad que más que contentos esta entrevista, así que había que esclarecer todo esto que sí, se estaba haciendo y una herramienta más para los buscadores. exactamente. Hemos aportado una herramienta para aquellos que nos estaban viendo, que nos están escuchando y los que nos van a ver en los próximos días cuando divulguemos esta entrevista. Sergio, Muchísimas gracias. Sí, te te escucho. mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todo el equipo, a vos, a la producción, así que hasta cualquier momento, siempre en búsquedas. Dale, abrazo grande. Muchísimas gracias. Nuestro Chao. querido amigo Sergio Herrera desde Olavarría, allí en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvimos charlando con Juan Pablo Villaverde, vicepresidente de la ONG Nuestra Primera Página. Nuestra Primera Página es una organización que colabora, que ayuda a personas que están buscando sus orígenes biológicos, como vemos y como hemos venido charlando durante todos los programas de búsqueda de personas que están buscando su identidad, sus orígenes biológicos, pero también para quienes quieran conocer sus orígenes étnicos en otras partes del mundo. Que eso, la verdad que está muy bueno. Está muy bueno. Hay que hacerse un ADN nada más y toda la información la vas a recibir en tu domicilio de parte de profesionales. En este caso de la ONG Nuestra Primera Página.